Los Fabelman Regio, dirigida por Steven Spielberg. Este es el nuevo filme del aclamado, connotado y legendario director estadounidense Steven Spielberg, creativo detrás de tales obras como E.T., Jurassic Park, La lista de Schindler, Salvando al soldado Ryan, Tiburón, Los cazadores del arca perdida, Atrápame si puedes y un sinnúmero de excelentes películas más. Sin embargo, voy a ser súper honesto, no soy el mayor fanático de la filmografía de Spielberg de los últimos 10 años. Yo diría que desde Atrápame si puedes, mi película favorita de él ha sido Puente de Espías, que es una excelente, fantástica película, pero no creo que en ningún caso se acerque a los altos puntos de la carrera de Spielberg. Diría que de hecho desde la entrada al siglo XXI, Spielberg no me ha capturado de la misma forma que solía hacerlo. Partió la década con Inteligencia Artificial, Minority Report y Atrápame si puedes, y de ahí en adelante siento que nada ha estado a ese nivel, nada ha sido igual de duro, pesado y profundo como esas películas. Entre cosas como Ready Player One, Caballo de Guerra, Lincoln, no puedo forzarme a sentir un ápice de pasión por cualquiera de esas películas. Pero entre Ready Player One hubo una pausa de 3 años hasta que el 2021 obtuvimos West Side Story, una película increíblemente aclamada que tuvo un sinnúmero de nominaciones en diversos premios, pero que no fui un gran fanático. Sin embargo, una cosa que puedo aceptar de esa película es que fue un proyecto bastante sincero y honesto. Se notaba que era una película que Spielberg quería hacer porque él quiso hacerla. No creo que un ejecutivo haya venido y le haya dicho a Spielberg: hey, ¿por qué no hacemos un remake de West Side Story? Yo creo que Spielberg quería demasiado hacer este remake. Y mis mayores problemas al final del día es que es una increíble dirección que está encima de una historia que no es particularmente especial. Así que si bien no caí rendido a los pies de esa película, sí sentía que había algo especial de Spielberg para seguir contando, al menos en esta nueva década. Y Los Fabelman es por definición la película más íntima que Spielberg ha hecho en toda su vida. El filme se centra en Sammy Fabelman, un chico de una familia judía de los años 60 de Estados Unidos, quien obtiene un gran amor por el arte del cine y quiere hacer una carrera como artista. Esto causa alto conflicto en su familia porque mientras su madre lo apoya completamente, su padre encuentra que es un increíble hobby, pero no es más que eso, un hobby. Esto sumado al hecho de que la familia ya de por sí está entrando en diversos quiebres. Y por si no queda claro, esta película es una autobiografía de la vida de Steven Spielberg. Sammy Fabelman es literalmente Steven Spielberg, y quienes son sus padres, hermanos y familiares en esta película son una representación de sus padres, hermanos y familiares en la vida real. Claramente, por muy autobiográfica que esta película, nunca va a ser una representación uno a uno de lo que haya sido la vida de Steven Spielberg, porque es ficción, es una muestra íntima y personal de lo que imagino que tanto él recuerda como quiere ilustrar en el sentido de esta película. Y admiro mucho eso. De hecho, me atrevería a decir que las autobiografías son posiblemente mi género favorito del cine reciente. Lo vimos con Dolor y Gloria, una autobiografía de Almodóvar, Era la mano de Dios, autobiografía de Pablo Sorrentino, y recientemente en mi lista de lo mejor del año, asimismo que El Souvenir, autobiografía de Joanna Hogg. Es un género fantástico, pero claramente no siempre es la receta para el éxito. No por nada tuvimos Belfast el año pasado, que no fue excelente, fue muy ok, y al final del día es una muestra de que sí, un director explorando su infancia no siempre es la receta del éxito, no siempre va a tener una increíble película, pero al menos da, a mi parecer, para una ilustración interesante de lo que los directores quieren reflejar y reflexionar sobre su propia biografía. Y en el caso de Steven Spielberg es muy interesante porque él pone en escena un elemento muy especial que se trata de el quiebre de sus padres. Y es muy interesante porque tú partes viendo la película y si sabes el contexto de lo que está ocurriendo, pensarás que se va a centrar en el cine, en el arte del cine, en estar enamorado del cine, y si bien es claramente un punto muy importante, diría que es menos de la mitad de la sustancia de esta película. El meollo de aquello que es interesante de lo que está ocurriendo es sobre cómo el arte quiebra a la gente, sobre cómo el arte se convierte en un instinto tan animalista que finalmente se convierte casi en una necesidad de que un artista tiene que hacer arte tal como un ser humano necesita alimentarse y respirar. Y finalmente eso conduce a que el protagonista vaya notando cómo esta familia se va quebrando, porque su madre y su padre se ven lejanos por distintos motivos, porque su madre en algún momento tuvo que alejarse del arte porque su propia familia no creía que eso fuera un buen camino para ella. Y mientras se va acercando al tío Benny, es que los ojos y el seco de un niño se va convirtiendo en algo muy dulce, caótico y melancólico, porque es algo muy cruel, es como un accidente que uno no debería estar viendo, pero hay un morbo, un sentido voyerista de querer aprender sobre estas circunstancias, porque al final del día siento que requiere mucho valor poner esto en escena. Steven Spielberg muestra el divorcio de sus padres y muestra tales cosas como su madre engañando a su padre con su mejor amigo, y el tipo de cosas que yo pensaría dos veces antes de poner una película. Ese tipo de intimidad y sentimiento personal que debe ser doloroso
de volver, de escribir, de dirigir y de mostrar para que todo el mundo lo vea. Es básicamente abrir tu corazón para el resto del mundo. Steven Spielberg, a mí parece, recupera muchísima de la magia que lo caracteriza, porque es probablemente la película más sincera, honesta y personal que haya hecho en toda su vida. Su fantástica dirección no solamente es una presentación de sus habilidades, de decir, oh, miren lo seco que soy Steven Spielberg, sino que una muestra del caos, de la evolución, de la tensión que presentan estos personajes. Y es que tengo que además agregar el hecho de que el elenco es excelente. Gabriel Level es posiblemente el elemento que más piola ha pasado cuando se comenta esta película, porque si viene a ser protagonista, las actuaciones infantiles o adolescentes tienden a comentarse en segundo plano cuando tienes a grandes estrellas como Paul Dano, Michelle Williams o Seth Rogen. Pero Gabriel Level sostiene el peso de esta película en sus hombros, da una interpretación muy emocional, muy sentimental, muy dramática, y es completamente el corazón de esta película. Por otro lado, Paul Dano, absolutamente la estrella del show cuando se trata de destacar a alguien en particular. Paul Dano es uno de mis actores favoritos. Cada vez que lo veo en algo no puedo evitar mirarlo y decir, sí, ese es fucking Paul Dano. Y este año lo tuvimos en Batman como un villano, y este es casi que el extremo contrario, porque este es el hombre más dulce, más generoso, más simpatético que uno podría conocer. Pero me encanta mucho la sutileza de que nunca es un personaje particularmente cruel o malvado o incomprensible, irracional, pero es más bien, supongo, un hombre viejo, un hombre de su época, porque él nunca es particularmente soberbio o cruel con las cosas que le dice, por ejemplo, a Sammy. Está esta escena en que, por ejemplo, él le grite y lo rete y le diga que el arte es una cosa horrible que no debería perseguir porque le va a llevar una vida miseria, o cualquiera de esos clichés que vemos en este tipo de películas, sino que solamente hace esta crítica muy sutil, pero que es igualmente devastadora, porque si ustedes han tenido gente en sus vidas que les diga tales cosas como, hey, esa pasión que tienes no te va a llevar a ningún lado, entenderán que incluso que te digan, ah, esto es un hobby, esto es algo que claramente haces por entretención mientras buscas algo de verdad, puede ser igual de doloroso a que te griten en la cara. Y creo que hay una sutileza muy fuerte en cómo Spielberg decide ilustrar a su padre, porque después de 60 años, para mí es fácil imaginar que Steven Spielberg ha hecho pases con muchas de las cosas que ocurren en esta película, y que parte de la catarsis de hacerla es llegar a términos de que probablemente su padre quería lo mejor para él, y si bien eso le trajo mucho dolor a él y a su familia, lo hizo con las mejores intenciones. Y por último, me encanta mucho el último diálogo que tiene Sammy con su padre en la película. Creo que es muy carismático y muy característico de los temas que la película quiere ilustrar sobre la relación que tiene Spielberg con su padre. Por otro lado, Michelle Williams es excelente en esta película definitivamente, pero no estoy enamorado de su interpretación en este caso. He escuchado muchos revuelos sobre lo potente, enigmática y excelente que es, y si bien es bastante buena, no me da ni siquiera para considerarla dentro de mis actuaciones favoritas del año. Y creo que mi principal problema es que, miren, claramente esta película no fue hecha por encargo, claramente esta es una obra muy sincera y personal para Spielberg, pero es el tipo de actuación que sin contexto, si no tuviera idea de quién es Spielberg o cuál es la situación o el contexto en que hizo esta película, yo llegaría a pensar que probablemente este fue un personaje escrito para ganar un Oscar. Ese tipo de personaje que está escrito para ser explosivo y dramático y tener líneas súper fuertes y mostrar una cantidad gigantesca de emociones, y tiene esa presencia media oscura y maldita de, oh, este personaje lo escribimos porque pensamos que podía llegar a ganar un Oscar. Lo que al menos para mí siempre tiene una actitud contraproducente, porque me hace sentir que no estoy viendo una película, sino que estoy viendo una atrapapremios. Y entiendo que muy posiblemente no era el caso, pero mi punto es que esas son las vibras que tiene. Esa es la vibra que me da cuando veo a Michelle Williams en esta película. No creo que sea en ningún caso una mala, incluso mediocre actuación. Es una buena actuación, pero no es extraordinariamente buena, como supongo quizás el papel está esperando. Por otro lado, Seth Rogen es excelente, me gusta mucho en esta película. No es en ningún caso un pick de interpretaciones en este filme, pero es bastante bueno. Me gusta mucho la química que tiene tanto con Paul Dano, con Gabriel Level y con Michelle Williams. Creo que todo el elenco funciona como esta serie de engranajes, se complementan, comparten y contrastan en sus emociones. Por otro lado, también John Williams vuelve a hacer una banda sonora que me enamore. John Williams es un clásico compositor. ¿Qué banda sonora de él no ha sido una obra destacable, influyente? Pero en los últimos años sentía que estaba un poquito en piloto automático, particularmente cuando pienso en lo que había hecho con Star Wars últimamente. Si bien creo que claramente hizo cosas esenciales y perduraderas, sentí que cada rato hacía más estas películas por encargo y no porque realmente le apasionara hacer algo que fuera explosivo, dinámico y novedoso con esas películas. Y en Los Fabelman, él es tan sutil, tan discreto que casi puedes olvidar que está ahí, pero realmente aporta a la emoción, al drama, a la tensión del sentimentalismo que la película quiere expresar. La película sí claramente flaquea en varios aspectos, principalmente en que siendo un filme de 2 horas y media, si bien en ningún momento estoy esperando que termine porque siempre aspiro a ese clímax y a esa composición que la película tiene, que la hace bastante entretenida, sí se siente como que hay muchas cosas pasando consecutivamente y que quizás no es demasiado especial en cada una de las cosas que siente la necesidad de poner en pantalla. Por otro lado, es muy interesante esta decisión de Spielberg de cómo se muestra a sí mismo en ciertos términos. Por
poner un ejemplo, me encanta, estoy muy fascinado con todas estas secuencias en que él se reúne con un grupo de amigos y graba una película que es claramente amateur, pero él va progresando y entendiendo y aprendiendo sobre el cine. Me encanta todo lo que tiene que ver con Spielberg aprendiendo y queriendo el cine más y más como una voluntad técnica. Pero una cosa que se encuentra muy chistosa es que el filme implica muy fuertemente que Spielberg es algo así como un prodigio, como que una vez agarra una cámara y listo. Supo exactamente lo que tenía que hacer desde el momento uno. Lo que, no sé, ni siquiera sé si lo caracterizaría como una crítica, es simplemente algo que me da risa, que Spielberg se muestra a sí mismo como un prodigio en este filme. La película razona bastante con muchos temas. Es un filme muy rico en escritura, hay muchos contrastes, emociones y líneas de diálogo que son muy especiales, con solo mencionar la primera secuencia en que tenemos a la familia Fabelman yendo al cine y el padre le explica el cine de una forma muy técnica sobre cómo son 24 cuadros por segundo y esto da la ilusión de que son imágenes en movimiento, mientras que la mamá le habla sobre cómo las películas son sueños. Ejemplifica de forma muy hermosa este contraste entre el padre y su visión técnica de la vida, mientras que la madre es una musa creativa que no puede evitar soñar en cada aspecto de su biografía. Sin embargo, la película claramente sigue ciertos patrones, sigue ciertas estructuras y tropos que hacen que de todas formas se sienta bastante sobresegura sobre el modo en que cuenta estas cosas, porque a diferencia de algo como por ejemplo Era la mano de Dios, que mezclaba elementos de fantasía y hace sentir como que todo lo que estaba ocurriendo era una gran ficción fantasiosa, maravillosa y mágica de la vida de Pablo Sorrentino, en este caso se siente bastante aterrizado, lo que claramente es una aproximación respetable. Spielberg es característico por ese tipo de acercamiento a sus películas, pero inevitablemente de repente tiene esta vibra de biopic casual. Sin embargo, esta es una fantástica, enigmática y muy íntima película que probablemente sea mi cinta favorita de Spielberg desde Atrápame si puedes, que salió hace 20 años, así que es mi película favorita de Spielberg en 20 años. Es a mi parecer la obra cúlmine que Spielberg siempre quiso contar, una película que siento que desde el día en que él agarró su primera cámara quiso ilustrar, y es hermoso eso. Es hermoso ver a un director tan legendario, tan clásico como Spielberg decidir que su historia es tan digna de contar que llegó la hora. Es el momento, y hacerlo de esta forma, con tanta intimidad, con tanta agresividad y rompiendo su corazón por el público, es simplemente mágico. Los Fabelman es un sólido 8 de 10. Díganme ¿qué les parece esta película? Pueden hacernos en los comentarios y díganme cuáles son sus películas favoritas de Spielberg. Yo creo que en mi caso sería algo así como La lista de Schindler, Los cazadores del arca perdida, Tiburón, Jurassic Park y E.T. Sí, tiene sentido eso. Como sea, les estaré dejando por acá mi ranking oficial de Steven Spielberg y háganme saber el suyo. Si les gustó este video, no olviden dejar su me gusta, compartir, seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse a Baja Frecuencia. Espero que tengan una buena noche y a ver full video semana. ¡Chao!